al canal. Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Les voy a compartir mi pantalla, entonces porfa me confirman si me confirman porfa si la estamos viendo ahí con la manito, con el pulgar arriba. Listo, ya la mayoría está bien. El audio también asumo que está bien. Todos me están escuchando, entonces vamos a iniciar. Cualquier duda que tengan, entonces abren el micrófono, me dicen su nombre y resolvemos cualquier inquietud que vaya surgiendo. Listo, entonces la clase pasada habíamos visto algo ya del circuito más fácil que era pues un circuito en serie. Hicimos ya, ustedes ya hicieron el primer ejercicio, hicieron el montaje ahí en el multisim. Entonces vamos a continuar con este concepto de circuito en serie que nos va a servir para posteriores cálculos que vamos a hacer y para posteriores montajes que vamos a hacer en el multisim y en el Tinkercad. Entonces todavía pues no les he presentado el otro software. Una vez que se los presenten pues van a ver que es muy chévere. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a hablar del circuito en serie y sus aplicaciones. Entonces vamos a ver algo de los conceptos básicos, circuito en serie, aplicaciones en la vida real, conclusiones y algún ejercicio que sea con preguntas y respuestas. Entonces los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna. Desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades. Los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entonces, hoy nos vamos a enfocar únicamente en el serie. Ya vamos a ver en posteriores sesiones el concepto de paralelo. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie y en paralelo, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontramos en nuestro entorno cotidiano. Entonces acá en la primera imagen pues tenemos el circuito en serie más básico que podemos encontrar, que consta de una batería, una fuente de alimentación, consta de un interruptor o switch, consta de una carga, en este caso esta carga es un bombillo de los antiguos, un bombillo incandescente, y consta de, de unos conectores, que en este caso pues es un cable eh, con un aislamiento que pues lo podemos encontrar en cualquier lado, todos lo conocemos. Entonces acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener en cuenta que un circuito en serie, los elementos van a compartir la misma corriente. Entonces este concepto es importante. El, el- los electrones van compartiendo el mismo camino por cualquiera que sea de los elementos. Es la misma corriente si yo la mido en el switch, si yo la mido acá en esta parte, si abro el circuito y la mido acá, si la mido en esta parte o si la mido en esta parte. Independiente de donde yo haga la medición, vamos a encontrar que es la misma corriente. Entonces más adelante vamos a mirar el tema en la próxima sesión vamos a mirar el tema de las mediciones, vamos a, a introducir el concepto del multímetro, del amperímetro, del voltímetro, para saber cómo se hacen estas mediciones en la vida real. Entonces es por eso que es tan importante la parte del software para nosotros tener una idea de cómo se hace esta medición cuando nos surja algún inconveniente o alguna tarea o algo que tengamos que realizar en la casa, en el trabajo, donde sea, nosotros vamos a tener la capacidad de hacer esa medición o de detectar alguna falla. Entonces, esto aunque parece trivial, aunque parece pues muy sencillo, es importante para tener la base para futuros montajes un poquito más complejos. Entonces vamos a leer la definición. La parte de la definición pues también es importante porque nosotros cuando
estamos leyendo los reglamentos como la NTC 2050 o el RETIE, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de definiciones. Por ejemplo, en el primer capítulo del RETIE, ese primer capítulo siempre nos habla de definiciones eléctricas, entonces es importante saber leerlas y saber interpretarlas. Entonces vamos a leer acá la definición que nos dice. Entonces dice, un circuito en serie es una configuración de componentes eléctricos conectados uno tras otro en una única ruta de corriente, lo que acabamos de explicar acá gráficamente. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada componente sin ramificaciones. Entonces, más adelante vamos a ver qué es una ramificación, pues se aplican los circuitos en paralelo. Por ahora, este circuito no tiene ramificaciones, lo que significa que la misma corriente pasa por todos los elementos del circuito. Eso es bien claro, eso es bien, bien importante tenerlo claro. Acá hablamos de las características principales de un circuito en serie, nos dice que la misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito, entonces acá ya lo podemos ver en una configuración diferente, nos dice acá pues lo mismo y vamos a comprobarlo. Entonces acá tenemos la misma pila, tenemos los tres bombillos. En el circuito anterior teníamos solamente un bombillo, acá tenemos tres bombillos. Entonces acá ya se pueden ustedes imaginar que podemos analizar otros conceptos, como por ejemplo el concepto de la potencia. Entonces acá la potencia se va a dividir, como el concepto de la tensión. Acá también la tensión se va a dividir. Entonces vamos a ir viendo eso paso a paso. Ahorita lo que nos importa es tener claro el concepto de que la corriente está compartiendo, está pasando por cada uno de los elementos. En el elemento anterior pues teníamos solamente un bombillo, acá tenemos tres, entonces esa corriente eh, va a ser la misma. Por ejemplo, acá podríamos ir analizando si tenemos un solo bombillo, pues cómo sería esa corriente, más grande o más pequeña. Todos sabemos que la corriente, si solamente hay un bombillo, la corriente es más grande. Por tal motivo, va a alumbrar más el bombillo. Acá la corriente va a ser más pequeña. Entre más cargas que yo tenga, la corriente va a ser menor. Al ser menor, los bombillos van a alumbrar menos. Entonces, hay que tener más o menos ya idea de para dónde vamos, de dónde queremos llegar con todos estos conceptos, que aunque, repito, parecen triviales, no está de más siempre tenerlos en mente y siempre tenerlos ahí a la mano, siempre repasar para que no tengamos problemas de pronto cuando estemos en el trabajo o en la casa o donde sea. Entonces ahí teníamos em, anteriormente el circuito físico, acá lo tenemos ya en teoría de circuitos. Entonces acá lo que les decía de la división de la tensión o del voltaje. Acá esta palabra voltaje deberíamos no utilizarla tanto, deberíamos utilizar más la palabra tensión, que está, es cuando nosotros leemos los reglamentos y las normas, hablan siempre de tensión. Voltaje es una traducción, pero es una mala traducción de la palabra voltage, que viene del inglés, entonces es mejor evitarla. Sin embargo, pues cuando aparezca tenemos que saber que es lo mismo que la tensión. Voltaje y tensión, pues es lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces vamos a leer aquí rápidamente la definición a ver qué nos dice. La tensión total del circuito se divide entre los componentes, de manera que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual a la tensión total suministrada por la fuente de alimentación. Es decir, tenemos una fuente en este caso de 3 voltios y tenemos tres cargas. Estas tres cargas pues son los tres bombillos que veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tenemos 3 voltios, obligatoriamente en las caídas de tensión, como los bombillos son de las mismas dimensiones y de las mismas características, va a caer un voltio. En cada uno va a haber un voltio. ¿Para qué? Para que me sume los 3 voltios de la fuente.
Entonces acá ya entramos en el tema de la división de tensión y ya podemos tener una idea de cómo funcionan nuestros circuitos más simples. A la hora de nosotros hacer los montajes en el multicine, en el Tinkercad, entonces ya sabemos cómo ir a hacer estas mediciones. Acá vamos a hablar de algunas de las características principales de un circuito en serie. Nos habla de la dependencia de componentes. Entonces esto es bien importante, eso de la dependencia. Entonces la dependencia nos habla que si un componente del circuito falla o se desconecta, el flujo de corriente se interrumpe y todo el circuito deja de funcionar. Entonces acá tenemos el circuito, los electrones llevan este camino, esta corriente, sale del positivo al negativo. Esto se llama la convención pasiva de los signos, que nosotros analizamos que de las pilas, siempre del polo positivo va a salir la corriente. Cuando nosotros vamos y miramos la literatura de la electricidad, un libro de electricidad nos va a hablar de eso, de la, de la pasividad, de la convención pasiva de los signos, se llama eso, convención pasiva de los signos. Listo, entonces sale la corriente acá, lleva una trayectoria y va pasando hacia acá y llega y se cierra en el negativo. Si alguno de los bombillos falla, cualquiera que sea, el uno, el 2 o el 3, el circuito ya queda abierto. O sea, no va a haber flujo de corriente, no va a haber paso de corriente. Entonces ahí es bien importante tener en cuenta esa palabra, dependencia, dependencia de componentes. Bueno, acá vamos a analizar la primera, la primera fórmula, la primera ecuación. Es algo muy sencillo. Se llama tensión total y era lo que decíamos de las caídas de tensión. Entonces tenemos acá la pila, que es la tensión total de la fuente, tiene que ser igual a las caídas de tensión en cada una de las cargas. Como en el caso anterior, las cargas eran bombillos, entonces esto representa los n bombillos que puede haber en un circuito en serie. En teoría, pues pueden haber muchos, pueden haber hasta infinito. Obviamente en la práctica no aplica el infinito, pero sí aplica para una instalación donde haya muchos bombillos, por ejemplo las de Navidad. Las luces de las instalaciones navideñas tienen muchos bombillos que están conectados en serie. Entonces acá va hasta N. Entonces en cada uno de esos bombillos va a haber una caída de tensión. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula básica. La siguiente fórmula nos habla de la resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos sumar en el circuito en serie las resistencias, las podemos sumar de una manera muy fácil. Es una suma aritmética. No tiene ningún misterio. Simplemente la sumamos y ya tenemos la resistencia equivalente que está viendo la fuente. Entonces ya vamos a hacer un ejercicio para dejar esto un poquito más claro. Entonces acá nos habla de las fórmulas básicas, nos dice que en resumen los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua y tienen aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces las aplicaciones, algunas de las aplicaciones, acá la más trivial, la más fácil, la más intuitiva, son las luces navideñas. Por ejemplo, acá tenemos pues una configuración donde vemos estas tiras. Estas tiras están conectadas en serie. Podemos ver estos bombillos acá, la imagen del centro, que parecen esos bombillos que se usaban antiguamente, que eran de colores, que no era la luz como tal la que emitía el color como los LEDs, como los de ahorita, sino era la cúpula que venía de diferentes colores. Entonces todos estos bombillos vienen conectados en serie. Lo mismo estos que vemos acá, estas tiras, todas están conectadas en serie, o sea, una detrás de la otra. Si alguno de estos bombillos falla, deja de funcionar la extensión, deja de funcionar esa configuración ahí en serie.
Otra aplicación para este tipo de configura en serie son los sensores de seguridad. Entonces, en una línea de producción, cualquiera que sea, de alimentos, de manufactura, de cualquier actividad económica, se utilizan mucho los sensores de seguridad conectados en serie. Entonces, cualquier falla que haya en alguno de los pasos, en alguna de los, sí, de los pasos que hay en el proceso de manufactura, entonces se detiene inmediatamente. Esa es la idea, que o funcionan todos o no funciona ninguna, porque, por ejemplo, en una llenadora de agua, si dejaron de pasar las botellas, entonces no puede seguir suministrando el agua. Entonces, es importante que esto esté conectado en serie para que todos los elementos funcionen al unísono, que funcionen de una forma continua. Por ejemplo, los vehículos eléctricos, ellos tienen acá en el piso, es donde ellos tienen las baterías. Entonces tienen unas baterías parecidas a las baterías que usamos en los paneles solares, con una configuración en serie. Esas baterías van conectadas una tras de otra. Entonces también es importante saber ese concepto de cómo si nos encontramos de pronto con un problema de estos, con de alguna falla de un vehículo o algo, o por lo menos por cultura general saber que estas baterías están conectadas en serie. Lo mismo los sistemas de energía solar, como sabemos, pues estos captan la energía del sol de varias formas, por ejemplo, hay algunos paneles que son fotoeléctricos, hay otros que son termoeléctricos. No vamos a entrar mucho acá en el detalle de los paneles, pero pues hay que saber más o menos cómo es. Entonces ellos van hacia unas baterías y esas baterías están conectadas en serie. También estos paneles, en la mayoría de los casos, también se conectan algunos, o sea, podemos decir esta primera hilera las podemos conectar en serie y en paralelo con otra configuración en serie. Entonces es parecido a la conexión que hacíamos de las luces de Navidad. Entonces por eso, con algo tan sencillo como las lucecitas esas, podemos entender sistemas un poquito más complejos, porque cumplen el mismo principio. Si entendemos bien una cosa, podemos ir a hacer los mismos arreglos de fallas o podemos hacer un diseño nuevo o lo que sea, porque tienen la misma configuración, tanto en los paneles como en las baterías. Otra de las aplicaciones es la parte de la electrónica portátil, todo lo que nosotros podamos tener que tenga baterías, es lo mismo, esas baterías están conectadas en serie. La de los computadores, cámaras, sistemas de GPS, está por ejemplo este instrumento musical, los drones, todas esas baterías que llevan estos elementos están conectadas en serie, hay que saberlas conectar, hay que saber cómo es el funcionamiento de esto. Listo, entonces acá tenemos el primer ejemplo, entonces lo vamos a analizar con calma, lo vamos a estudiar, lo vamos a detallar, vamos a sacar conclusiones. Yo creo que pues esto es simplemente un recorderis para todos. La mayoría de ustedes pues ya tienen una formación en la parte eléctrica, entonces esto puede parecer trivial, pero pues hay cositas que de pronto se le olvidan a uno. O de pronto lo que les decía en la parte del concepto, de pronto sabemos la parte práctica, la parte empírica y se nos olvida un poquito la parte de las ecuaciones, la parte de las leyes, entonces es importante saberlas. ¿Por qué es importante saberlas? Porque nosotros vamos a estar regidos por unas normas, como les decía, la NTC 2050 y el RT, y en esos reglamentos siempre nos hablan de cosas que parecen triviales, pero pues hay que saber interpretar esas normas y conocer esos principios. Entonces, listo, este circuito está en serie, consta de una batería, de 3 bombillos y de un interruptor. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide? En el primer punto nos dicen hallar la corriente que circula por el circuito.
Entonces sabemos que por el circuito la corriente va a atravesar cada uno de los componentes. Donde yo quiera que mida la corriente va a ser la misma. Por ejemplo, si la mido en este primer tramo, va a ser indiferente si la mido, por ejemplo, por acá, o si la mido acá entre estas dos resistencias, o si la mido acá, o si la mido acá. Entonces eso es importante a la hora de nosotros ir a utilizar el multímetro, conocer cuáles son los puntos comunes, cuáles son los puntos en donde yo puedo ir a medir la corriente y tengo la certeza de que ahí va a ser el lugar adecuado. Esto es importante porque a veces en la industria, en la casa, en el trabajo, donde sea, tenemos que hacer una medición y por temas de espacio no podemos conectar nuestro multímetro, nuestro amperímetro de manera correcta. Entonces hay que buscar de pronto otra parte del circuito, otra parte de la máquina, lo que sea, que yo diga, pues si esta es la misma corriente y acá me queda más cómodo medirla, pues la voy a medir acá en esta parte. Por ejemplo, acá en este diagrama, acá lo más fácil sería abrir el circuito acá en esta parte, en este cable, sería lo más cómodo, en lugar de meter, por ejemplo, acá el amperímetro, que sería lo mismo, pero pues acá de pronto se me hace un poquito más complicado. Entonces, a eso vamos, al tema de las mediciones y al tema del espacio y al tema de la comodidad. Listo, entonces, ¿cuál es el primer paso? Entonces, para resolver este circuito, lo primero que hacemos es calcular la resistencia equivalente. Para eso, usamos la siguiente ecuación, que es la que les mostré anteriormente, la ecuación de la resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir este circuito a un circuito equivalente, a un circuito más sencillo, para nosotros poder utilizar la ley de Ohm, como hicimos la vez pasada. Ya ustedes trabajaron la ley de Ohm, ya tienen claro cómo es para hallar la resistencia, la tensión y la corriente y para hallar la potencia. Entonces vamos a mirar acá cómo hacemos esta reducción de este circuito. En este caso, las resistencias son del mismo valor porque los bombillos son iguales, entonces cada una tiene una resistencia de 200 ohmios. Acá lo que nos dice es que sume esas resistencias y esa va a ser su resistencia equivalente. Entonces acá simplemente sumamos 200 más 200 más 200, esto nos va a dar 600. Acá pues reemplazándolo en la ecuación, lo que les acaba de decir. Entonces, resistencia equivalente es igual a R1, que es 200, R2 más 200 y R3 más 200. Hacemos esa simple suma y nos da que la resistencia equivalente es de 600 ohmios. Y tenemos este, este diagrama. Entonces lo dibujamos y el circuito simplificado con el valor encontrado, la resistencia equivalente, pues es este de acá. Siempre cuando nosotros estamos trabajando en la parte eléctrica es importante el tema de los diagramas, el tema de los dibujos. Un dibujo pues dice mucho más que 1000 palabras. Acá esto, si no tuviéramos de pronto acá estas ecuaciones, acá pues uno se sobreentiende que acá tenemos esta reducción. Entonces siempre un dibujo nos va a ayudar mucho a interpretar cualquier plano, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Más adelante de pronto ustedes en estudios posteriores que hagan de diagramas unifilares eh, y demás cosas de pronto planos en AutoCAD, siempre es más diciente un plano que pues una hoja de cálculo de solo números. Entonces es importante tener siempre presente ese concepto. Listo, entonces ya conociendo la tensión de la pila y la resistencia equivalente, aplicamos la ley de Ohm. Acá tenemos la ley de Ohm expresada en forma de corriente, entonces nos dice la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces la tensión simplemente es ir a reemplazar estos valores que vemos en el diagrama, ir a reemplazarlos en la ecuación. Entonces acá tenemos nuevamente la ecuación, introducimos estos valores, el de 12 voltios, el de 600 ohmios, hacemos esto en la calculadora y tenemos que nos da una corriente de 0.02 amperios. Entonces este valor de acá es ya la respuesta correcta. Sin embargo, nosotros siempre debemos procurar
utilizar los prefijos. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a lo mismo, cuando vayamos a comprar un bombillo, una resistencia, algún elemento, un breaker, siempre va a utilizar estos prefijos. Y si no sabemos qué es, pues los podemos de pronto confundir. Entonces este es el prefijo de mili. ¿Cómo se pone el mili? Simplemente sabiendo que mili es un exponente que quiere decir 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir 10 a la menos 3? Que debo correr la coma 3 posiciones hacia la derecha, como en este caso. Entonces tenemos acá la coma y la corremos 3 posiciones hacia la derecha. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la coma y contamos 3 posiciones, 1, 2 y 3, y la ponemos ahí, 20, y ponemos el 1000, 20 miliamperios. De pronto para los que tienen todavía alguna duda sobre esto es notación científica, hay que repasarlo, hay que mirar cuáles son los prefijos más utilizados en la parte eléctrica, porque utilizamos, por ejemplo, el prefijo kilo, que quiere decir 1000, el mili, que quiere decir a la menos 3, el micro, que quiere decir a la menos 6, el nano, por ejemplo, cuando estamos hablando de condensadores, que quiere decir a la menos 9, el giga, el mega, que esto ya lo utilizamos en la parte de transmisión de información. Entonces todo eso es importante saber transformar esos números, saber interpretarlos, saberlos leer y saber hacer esas transformaciones. Acá vamos a hallar la tensión que cae en cada resistencia. Entonces, como sabemos, la corriente es común para todo el circuito. Entonces esa corriente es de 20 miliamperios. Hacemos una simple multiplicación por cada una de las resistencias y nos da que en cada resistencia la tensión es de 4 voltios. Adicionalmente podemos observar que sumando las tensiones en cada bombillo nos da el mismo valor de la tensión de la fuente. Entonces tenemos acá una caída de 4 voltios, 4 voltios y 4 voltios. La suma de esas tres caídas de tensión pues son los 12 voltios que tenemos acá en la pila. Entonces, sí, de pronto sin necesidad de utilizar esta fórmula, simplemente uno hace la inspección acá en el diagrama, hace la inspección acá visual, la inspección en el circuito y pues es simplemente, si acá tengo 12 voltios y tengo tres resistencias del mismo valor, pues obligatoriamente en cada una tiene que haber 4 voltios. Y ese es un buen análisis, sin necesidad de ir a mirar la ley de Ohm. Entonces, si ven, todo es intuitivo, pero se puede corroborar con las ecuaciones. Pues más adelante vamos a ver circuitos un poquito más complejos. Ya esto no va a ser tan trivial, vamos a tener que hacer uso de las ecuaciones, pero lo mismo, o sea, siempre también tener en cuenta la parte de la lógica, la parte del sentido común, que pues es muy importante en este campo de la electricidad. Siempre mirar a ver si el resultado matemático que me está dando pues es lógico o no. Listo, continuamos acá. Nos dice que el valor de la tensión en cada resistencia es de 4 voltios. Adicionalmente podemos observar que lo mismo que estamos viendo ahí. Entonces acá simplemente lo verificamos con la ecuación, sumamos los 4 voltios y verificamos que nos da la misma tensión de la fuente. Por último aplicamos la ley de Watt para calcular la potencia consumida por los tres bombillos. Entonces, ¿cuál es la potencia consumida por cada bombillo? Entonces simplemente utilizamos esta ecuación, la ley de Watt, miramos cuál es la caída de tensión en cualquiera de ellos y multiplicamos la tensión por la corriente y acá nos da una potencia de 80 milivatios. Entonces también hay que tener acá cuidado con el tema del prefijo, porque no es lo mismo decir 80 vatios a decir 80 milivatios. Entonces, la potencia consumida por cada bombillo es de 80 milivatios. Si sumamos las tres potencias encontradas, los tres bombillos consumen 240 milivatios. Estos bombillos están consumiendo 240 milivatios. Entonces, una pregunta, les podrían plantear la pregunta desde un punto de vista desde la fuente. Entonces, le podrían decir, ¿cuánta potencia
está entregando la fuente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería los mismos 240 milivatios. Entonces, la fuente entrega y las resistencias consumen. Entonces, si miramos de pronto, si ustedes se acuerdan de los libros de electricidad, los libros de la teoría de circuitos, nos hablan de elementos pasivos y de elementos activos. Entonces tenemos acá un elemento pasivo, que es la resistencia, y un elemento activo, que es la fuente. Entonces vamos a ir mirando a medida que pasen las sesiones cuáles son los elementos activos y cuáles son los elementos pasivos. Entonces uno está entregando energía, uno está entregando potencia y el otro la está consumiendo. Entonces es muy común que nosotros encontremos problemas así. Decirme, bueno, ¿cuánta es la potencia que está entregando la fuente? Entonces una vez se confunde y dice, ¿cómo así? O sea, si calculé la potencia de las resistencias, ¿de dónde saco la información para sacar la potencia de la fuente? Es la misma. Podemos hacer uso de las leyes de Kirchhoff, si ustedes se acuerdan. Como no las hemos visto, podemos hacer uso de la ley de la conservación de la energía. Entonces, la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, acá, esta energía que está en la pila, que es una energía química, se está transformando en qué tipo de energía? Se transformó en energía eléctrica y posteriormente se transformó en energía lumínica y en energía térmica, porque no solamente estos bombillos están generando iluminación, sino también están generando calor. Entonces, si ven, es una transformación de la energía. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, como pueden ver, estos ejercicios así tan fáciles, tan, tan triviales, podemos recordar conceptos que más adelante nos pueden servir para aplicarlos en tecnologías un poquito más modernas, pero es el mismo principio, entonces por eso es importante tener esto, o también para ustedes allá en su trabajo. Con estos conceptos ustedes ya pueden hacer muchas cosas que en su casa o en su trabajo. Listo, entonces seguimos acá. Por último, presentamos la respuesta de una manera ordenada. Hacemos la presentación, porque es importante que nosotros presentemos la respuesta, la respuesta de una manera que se entienda, que, que sea visible para otra persona, porque siempre nosotros en el trabajo, donde sea, en el colegio, en la universidad, en el SENA, en cualquier instituto, tenemos que entregar un producto que otra persona entienda las ideas que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, siempre en el tema de la electricidad, en el tema de los planos, en el tema de los cálculos, es importante el tema del orden, el tema de la limpieza, el tema de la coherencia, para que una tercera persona o terceras personas puedan interpretar lo que yo estoy tratando de decir y no haya de pronto malos entendidos, no haya cosas por ahí volando que yo diga, no, es que quise decir una cosa y entendieron otra. Entonces, siempre es importante el tema del orden. Por ejemplo, cuando vayamos a trabajar ahorita lo del Tinkercad, que les voy a presentar el software, es muy importante porque el espacio es muy reducido. Entonces, tenemos que tener cierto orden, cierta limpieza para que podamos disfrutar del software de una manera pues coherente. Listo. Entonces, la idea es que realicemos este ejercicio, lo tratemos de que ustedes los vayan haciendo ahí a la par conmigo. Lo vamos a verificar ahorita en el multisim. Vamos a mirar vamos a hacer lo mismo. Simplemente acá ya los bombillos no son de la misma resistencia, sino tienen resistencias diferentes. Entonces esto lo hacemos para ir afianzando esto que acabamos de ver,
ir reforzándolo. La manera más fácil de uno interiorizar un conocimiento, pues es la práctica, porque cuando uno está hablando acá, pues parece bastante fácil. De pronto ya cuando lo va a ir a hacer, surge alguna duda, surge algún inconveniente que uno dice, uy, ya no lo veo tan claro. Entonces, la idea es que ustedes, de una manera autodidacta, de una manera autónoma, traten de hacer estos ejercicios, repitan lo que estamos haciendo acá para poder interiorizar ese conocimiento. Los que de pronto ya vayan sobrados, que esto ya sea demasiado fácil, pues hay unos circuitos que no son tan fáciles. Entonces, para que vayan vuelvo y repito, de una manera autónoma, vayan reforzando todos estos conocimientos. Listo, vamos a mirar entonces de qué se trata esto. Listo, acá entonces lo vamos a resolver. Vamos a mirar vamos a mirar el multisim. Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, antes de compartirles la pantalla para abrir el software, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, alguna inquietud. Pueden abrir tranquilamente el micrófono y miramos. La idea es que pues me hagan saber si todo quedó claro, porque no, de pronto no todos tenemos el mismo nivel. Hay de pronto personas que llegaron tarde o están un poquito confundidas con esto, entonces para mirar a ver si es necesario volver a explicar alguna parte. Bueno, entonces los que ya hayan interiorizado esto, me lo hacen saber ahí con el pulgar arriba para mirar a ver si por lo menos me están siguiendo. Dani, bien. Juan, Osvaldo, Oscar, Mauricio, Adrián, Juan, Jorge Eliezer, Fabio, Mauricio, Harold, Omar, Camilo. Frey, sí, alguna pregunta? Creo que se confundió subiendo la mano. Sí. Pues la idea de estas sesiones sincrónicas es no tanto yo hablar acá como si estuviera hablándole a una pantalla, como si estuviera solo. La idea es que, pues como estamos todos, tratemos de dialogar más. Tratemos de que ustedes me hagan preguntas o si tienen alguna inquietud. Así sea por más trivial que parezca, o alguna sugerencia, alguna observación acerca de lo que yo dije acá, que de pronto no le parezca o que lo vea de otra forma. Listo, creo que no hay ningún inconveniente. Listo, entonces vamos a mirar cómo se hace este montaje, vamos a hacer la medición y vamos a presentar el Tinkercad. Vamos a mirar primero el Multisim. ¿Alguien tuvo algún problema con abriendo la cuenta del Multisim que no haya podido? Listo, creo que nadie. Listo, creo que ya estamos casi todos. Entonces, como les decía, les voy a presentar acá la pantalla.
Listo, me confirma si estamos viendo acá la pantalla del multisim. Abrimos ahí el micrófono, porfa. Sí, señor, sí se está viendo. Listo, gracias. Sí, señor, sí, señor. Profe, muy Li- buenas noches, sí, señor. Listo, buenas Muy noches, buenas gracias. noches, sí, sí, señor. Buenas noches, profe, sí, señor. Listo, gracias. Listo, vamos a hacer ese montaje rápidamente. Entonces, la mayoría de los que ya me entregaron la tarea, pues no las he revisado, pero pues yo creo que ya todos pudieron hacer este montaje. Los que no han podido, entonces pues aprovechemos este tiempo para que miren a ver cómo se hace. Esto es como un recorderis. Entonces acá en la parte Profe, izquierda yo no tenemos, puedo montarla porque el celular no me deja, en el celular no puedo. en el celular sí es más complicado. Esto es mejor hacerlo en el computador, porque en el celular es complicado. Entonces acá en el tercer icono tenemos, bueno, el primero que es el que nos dice análisis y anotación. Acá nos dice el de conectores y acá nos dice el de source, que es fuentes. Entonces le damos ahí clic y acá tenemos pues unas fuentes. Las más utilizadas son las de tensión AC y las de tensión DC. Entonces acá, como estamos revisando hasta ahora lo más básico, vamos a utilizar estos de la fuente de tensión DC. Listo, ahí la tenemos. Vamos a introducir las tres resistencias. Entonces el nombre más formal que tenemos para estas resistencias no es resistencia, sino es resistor. Entonces eso también es importante conocerlo. Pues nosotros el lenguaje tenemos que ir puliéndolo, tenemos que ir conociéndolo. Por ejemplo, en el argot común del electricista, pues uno no dice, hágame el favor y me vende un disyuntor electromagnético, sino uno va a la ferretería y dice, hágame el favor y me vende un taco de 20 miliamperios. Que de pronto la persona de allá, la de ferretería, no lo conoce, pero pues si vamos a presentar un informe, si vamos a ya hablar a ir a leer un manual, pues en ningún momento se va a hablar de taco en un manual. Entonces es dependiendo de la circunstancia en la que estemos. Hay que saber de todos los lenguajes. Listo, entonces acá hago la conexión. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo, es muy fácil, muy intuitivo. Alguien que haya tenido algún inconveniente con esto, que haya intentado y no haya podido. Yo creo que no tiene ninguna ciencia. Acá la introducción de la Tierra la hacemos ya para la parte de la medición, por temas de que el software me exige siempre la Tierra. Si yo no introduzco la Tierra, entonces me va a salir una lectura errada. Me va a salir una lectura errada o no me va ni siquiera a leer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces acá vamos a cambiar los valores. Tenemos una resistencia de 300, una de 200 y una de 100. Le damos acá. La forma más fácil es poner el cursor acá, o también lo podemos hacer cambiándole acá el orden de magnitud. Entonces hay diferentes formas de hacer lo mismo. La más fácil, yo pongo acá el cursor, le escribo 100 y le doy enter. Entonces es la más sencilla. Listo, vamos a cambiar la segunda resistencia. Decíamos que era de 200. Hacemos lo mismo. 200 ohmios, enter. Y esta de 300 ohmios. Este software, como pueden ver, es para una persona que ya pues tenga el conocimiento teórico bien afianzado, bien interiorizado. Entonces no se va a poner a hacer estos cálculos manuales, sino simplemente viene, hace su montaje, hace sus conclusiones, hace sus presentaciones, lo que sea, y ya, no necesita hacer el cálculo manual. Para eso son estos software. Hay que saberlos utilizar, hay que saber introducirle la información correcta para que tengamos una respuesta correcta. Este, por ejemplo, es una versión gratis del Multisim.
Al ser gratis, pues tiene muchas limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Que solamente me deja hacer cuatro, cuatro circuitos. Entonces yo tengo que ir borrando para hacer uno nuevo. Otra limitación que tiene es que no puedo usar, por ejemplo, un batímetro, porque acá no está la opción. Otra limitación que tiene es que no puedo utilizar más de cuatro componentes. O sea, si ya quiero acá meter más resistencias, ya no me deja hacerlo. Entonces vamos a ver que en el software que les voy a presentar hoy no tiene esa limitación. Tiene también sus limitaciones, pero entre ellas no está el tema del número de componentes. Entonces vamos a mirar que ese es más chévere. Nos va a servir más en la parte práctica, porque nos va a obligar a medir como si lo estuviéramos haciendo en la vida real. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Pues no ceñirnos tanto a la teoría, porque pues ver diapositivas y eso pues a veces resulta tedioso. La gracia es hacerlo práctico. También pues no tenemos la limitación de las herramientas, no tenemos un laboratorio, entonces es complicado. Entonces, creo que la parte más bonita va a ser la parte del software que les voy a presentar ahorita. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Listo. Entonces tenemos acá el- los valores. Nos falta cambiar el valor de la fuente que decíamos que era de 12 voltios. Y listo. ¿Qué nos hace falta introducir? Pues nos hace falta medir la corriente, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo medimos la corriente? Vamos acá en el icono verde, que este es el que dice análisis y anotación. Tenemos el de tensión, que dice acá voltaje, el de corriente, que dice current. Esos son los dos que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el de corriente y vamos a introducir el amperímetro. Como les decía, lo podemos introducir en cualquier parte del circuito. Entonces como es un circuito en serie, lo puedo poner en cualquier lado. Entonces lo voy a poner, por ejemplo, acá, en la parte de abajo. Listo. Ahí ya quedó. Ya, lo voy a quitar otra vez, lo voy a poner. Él mismo me empieza a sacar esos circulitos. Él quiere decir que ya está conectado. Si no pone eso, si lo dejamos mal. Señor, Profe, buenas noches con Adrián. Profe, se sí, le Adrián. está cortando mucho la voz. No sé si yo o es usted. Creo que soy yo porque ahorita se me cayó la llamada. Creo que estoy teniendo problemas. ¿Alguien más me está escuchando entrecortado? ¿Alguien más me está escuchando entrecortado para verificar si es mi conexión Profe, o la de acá Adrián? No, Oscar ahora es Beltrán, como eco. Oscar, hable uno solo. Oscar Beltrán, lo estoy escuchando perfectamente. Listo, Oscar. ¿Alguien más que iba a hablar? Yo lo escucho con Todo lo eco. escucho perfectamente. Listo, Mauricio, gracias. Listo, entonces Adrián, creo que es su merced el que tiene problemas de conexión. Listo, entonces voy a continuar. Les decía que voy a meter el Listo, amperímetro. señor. Voy a mirar cómo soluciono. Gracias. Listo, con gusto. Teníamos acá el amperímetro, entonces lo vamos a poner en cualquier parte del circuito. En este caso, pues yo elegí al azar ponerlo ahí. Entonces le voy a dar acá en simulación y voy a mirar cuánto es la corriente. Habíamos dicho que era, sí, de 12 voltios. Entonces acá me dice que la corriente es de 20 miliamperios. Si podemos ver acá, le hice un zoom, dice 20 miliamperios, pero tiene un pequeño detalle que dice menos 20. ¿Qué quiere decir ese menos? Entonces hay que saber interpretar la información que me dan a mí este tipo de herramientas. ¿Qué quiere decir ese menos? Alguien que me diga. Sí, Juan. Quizás que el valor es negativo. Sí, que el valor es negativo. Pero físicamente, ¿qué quiere decir? Retorna a la fuente. No. Quiere decir lo siguiente. Voy a tratar de explicarme acá. Sabemos lo que les estaba diciendo ahorita en la presentación de lo pasivo de los signos,
que nosotros siempre vamos a tomar la fuente, del lado positivo va a salir la corriente. Se me fue ahorita la paloma, que fue lo que les dije. Sale la corriente de la batería por el lado positivo, haciendo esta trayectoria. Hace esta trayectoria, vea. ¿Sí ve? Por donde va la mano. Esto es importante saberlo. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y se cierra al negativo. Entonces, ¿qué pasa? Vea la flecha del multímetro cómo va, del amperímetro. Va hacia el otro lado. Entonces está diciendo, listo, yo estoy midiendo la corriente que está pasando en sentido de esta flecha. Y la intensidad de esa corriente es de 20 miliamperios, pero el sentido es negativo. Quiere decir que esa corriente no va como dice esta flecha, sino va en el otro sentido. Eso es lo que quiere decir. Entonces volvemos y repetimos. Sale de la fuente de la positivo, vea. Esta raya larga es el positivo y la corta es el negativo. Hay que saber también leer esto lo vimos en la primera sesión. Entonces viene acá, sale el positivo, da la vuelta y se cierra el negativo. Entonces vamos a hacer una prueba acá. Vamos a cerrar y vamos a poner el amperímetro en otro lado. Lo vamos a poner, por ejemplo, acá arriba. Y vamos a medir la corriente. Sabemos que va a dar 20 miliamperios, porque en cualquier parte del circuito va a dar lo mismo. Ahora el tema acá es el tema del signo. Entonces acá sí nos está dando positivo, ¿sí? No aparece ningún signo negativo. ¿Por qué? Porque la corriente está siguiendo esta trayectoria. La notación pasiva de los signos. La palabra no es notación, pero es como un código que nosotros vamos a utilizar siempre como electricistas. ¿Alguien conoce a Claudia Gómez? Me está pidiendo entrada Claudia No, Gómez. señor. Creo que acá no tenemos ninguna compañera, ¿no? No, no, señor. Solo Jenny Mejía. Sí, Jenny, creo que es la supervisora de ustedes, algo así, como la líder. Listo, entonces no la dejamos entrar. Listo, sigamos. Vamos por acá. Y vemos que es 20 miliamperios. ¿Listo? Positivo. Entonces vamos a hacer la prueba en otro lado. Acá nos obliga a detener la simulación para quitar los elementos. Lo quitamos y lo introducimos nuevamente. Vamos a poner, por ejemplo, acá en la fuente, en el cable de la fuente. Entonces vea, va hacia abajo. ¿Cuál va a ser la lectura de ese amperímetro? ¿Negativa o positiva? Negativa. Va a ser negativa, profe. Listo, bien. Ya para todos es claro que es negativa, ¿cierto? Listo, efectivamente nos da negativa. Entonces es importante tener en cuenta esto del uso de la herramienta para nosotros no confundirnos con esos signos y con esas cosas que está botando ahí. Listo, hagamos la última prueba. Cerremos acá y vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Listo, entonces quiero que me digan ustedes cómo va a ser esa lectura ahí, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva, profe. Listo, positiva. Positiva. Listo, para todos es claro que es positiva, vea, 20 miliamperios. Entonces no porque yo lo pongo hacia abajo va a dar siempre positiva, porque vea, acá la puse anteriormente, la puse hacia abajo, vea. Igual que acá, y acá me dio negativa y acá me dio positiva. Entonces es por el sentido de la corriente a través del circuito, ¿listo? Entonces eso ya quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Listo, creo que para todos es bastante claro. Listo, voy a detener acá un momento este circuito. Y vamos a mirar, bueno, entonces el segundo punto del ejercicio nos decía que hallar la tensión acá, en cada una de las resistencias. Este software, como les digo, es muy limitado. No me deja medir la tensión, porque siempre me va a hacer la medición acá a la referencia de tierra. Entonces en este no vamos a medir la tensión, lo vamos a medir ahorita en el Tinkercad.
Y la próxima clase miramos que cómo ustedes pueden abrir la cuenta. Ahorita no les voy a explicar eso, solamente les voy a presentar el programa para que veamos la diferencia y para que miremos ya, tengamos una primera noción de cómo funciona. Entonces este programa es de Autodesk, que es la misma compañía que maneja lo de la parte del AutoCAD, es pues su producto más reconocido. Este Tinkercad es también gratuito para nosotros. Luis Patiño sí es de acá, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces lo que les decía, para aquellas personas de pronto que tengan curiosidad en la parte de la robótica, de parte de la automatización, por parte de la diseño 3D, de la impresión 3D, entonces acá ustedes pueden encontrar una herramienta gratuita que a pesar de ser gratuita pues tiene muchas prestaciones, es muy fácil, es muy didáctica, está, mire, como ustedes pueden ver, está acá en español. Entonces hay muchas cosas por cacharrearle acá a esto. Nosotros como estamos mirando la parte eléctrica, la parte de la teoría de los circuitos, entonces vamos a limitarnos en esto. Pero como les digo, acá pueden, de pronto aquellas personas que estén interesadas en la parte de la programación, programación por bloques, programación de código, diseño 3D, impresión 3D, hay muchas cosas acá. Los que les gusta cacharrear con las tarjetas de Arduino, con las de Microbit, acá hay mucha información. Aparte de eso, acá hay unos tutoriales gratis, hay unas colecciones, hay unos desafíos que es como si fuera como un videojuego que usted va como cumpliendo unas metas, entonces es muy chévere este software. Entonces, como les digo, no, ahorita les voy a mostrar es el montaje. En otra sesión vamos a mirar, a cacharrearle un poquito más en profundidad a este software. Entonces vamos a hacer el circuito. Vamos a hacer acá de cero. Entonces vamos a mirar. Acá, por ejemplo, tiene los componentes, como ustedes pueden ver. Los componentes ya son de una manera más como si estuviéramos en la vida real. Por ejemplo, las resistencias, vean, ustedes las pueden ver. El código de colores, esto lo vamos a mirar más adelante. Hoy nos vamos a centrar en el concepto que vinimos a revisar, que es la parte del circuito en serie. Entonces más adelante no se preocupen, vamos a mirar esto con detalle. Vamos a introducir las tres resistencias. De acá nos da, por ejemplo, la opción de girarlo. Entonces es como más si lo estuviéramos haciendo en la vida real. Vamos a ingresar la fuente, entonces acá me da una fuente. No se preocupen que yo después les explico con detalle la próxima sesión. Vamos a mirar esto con más detenimiento, con más calma, para que aprendamos a abrir la cuenta, para que aprendamos a hacer todo. Por ahora les quiero mostrar es que el software es más visual. Acá, por ejemplo, si yo quiero variar la tensión de mi fuente, no sé si la mayoría, yo creo que sí, hemos visto estas fuentes en los laboratorios, en el SENA, pues uno siempre trabaja con esto, con estas fuentes. Entonces, ve, acá me da la opción de manejarlo con la perilla, ¿sí ven? Entonces hay que tener acá pulso para cuadrar, digamos, los 12 voltios. Hay que tener acá pulso. Entonces, por eso es más intuitiva este software. Nos va a servir a nosotros que estamos en etapa de aprendizaje para aprender a cacharrearle a todos estos elementos que nos podemos encontrar en un laboratorio o en el trabajo, donde sea. Esto lo podríamos sustituir, por ejemplo, por una pila de 9 voltios. Acá la podemos girar. Y podríamos aplicar el concepto de la conexión en serie que habíamos visto, que era lo que yo les estaba hablando de
las baterías de los carros eléctricos y las baterías de los paneles solares, esas baterías van conectadas en serie, entonces hay que saber conectarlas. ¿Ve? Acá todo el circuito está en serie, inclusive las baterías. ¿Ve? Tenemos que saber cómo se conectan dos baterías en serie. Entonces, acá lo vamos a hacer rápidamente. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios en otras sesiones. Entonces la idea es cacharrearle lo que queda de curso, tratar de hacerlo lo más práctico, ir de la mano de la teoría con la práctica. Entonces acá va la parte positiva a la parte negativa de la otra batería. Esta es una pila de reloj que podemos encontrar en cualquier reloj de 3 voltios. Y esta es la batería pues que comúnmente nosotros utilizamos en elementos pequeños de la casa o de algún juguete que haya en la casa. Listo, entonces acá miren, ¿sí? Ya quedó conectado en serie, el positivo con el negativo. Entonces vamos a hacer esta conexión acá. Entonces vea, otro detalle de este software que me parece a mí bastante interesante es cuál, que ese cable que ustedes están viendo ahí, ese cable está simulando también el aislamiento del cable. Es decir, que ese es un cable como si lo estuviéramos viendo en la vida real. Eso verde que ustedes ven ahí es del aislamiento. ¿Alguien conoce a Osvaldo Durán? Me sale acá como sospechoso. Es que de pronto no falta el que de pronto rota el enlace de la reunión a gente X y no, pues no es la idea. Listo, creo que nadie lo conoce. Seguimos por acá. Entonces tenemos acá el circuito. Entonces lo que les decía, en este programa, vea, acá no tenemos ese inconveniente del aislamiento del cable. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, quitar esta resistencia de acá. Puedo introducirla, por ejemplo, acá. Le voy a dar acá la vuelta. Vamos a mirar esto con detenimiento. Acá lo uno, ¿cierto? Entonces vean ese detalle acá. Acá en esta unión, el cable es como si estuviera el cable pelado. ¿Sí me hago entender? Es como si estuviera el cable pelado. Estamos viendo este. Vea, yo uní esa resistencia tanto arriba como abajo, vea. Acá me sale el carrete de cable y yo lo uno acá. Entonces este cable rojo es como si estuviera, el de abajo, perdón, el que va horizontal. Él se deja conectar de lo que sea. Es como si no tuviera aislamiento. Mientras que acá en este software, este cable sí tiene aislamiento, vea. Si yo trato de hacer una conexión ahí, no me va a dejar, vea. No me deja. De acá no me deja sacar ninguna derivación. Por ejemplo, si yo saco acá otro cable y trato de conectarlo acá abajo, no me deja. Perdón, pues lo hacemos de una manera acá que sea más visual. Entonces, volvemos a lo mismo. Si trato de conectarlo acá abajo, no me deja, vea. ¿Por qué? Porque él tiene un recubrimiento, él tiene un aislamiento, vea. ¿Sí ve? Entonces es lo chévere de esto, que me va a simular de una manera más fiel la realidad. Es como si estuviéramos haciéndola de una manera más, como si estuviéramos en la vida real, mejor dicho. A Osvaldo nadie lo conoce seguro. Buenas noches. Él es el Buenas técnico, noches. creo que de 8011. Bueno, lo voy a dejar entrar. Ya alguien lo conoció. Listo. Igual después miramos desde que no entren a entorpecer, pues todo bien. Listo, entonces sí, tranquilos que esto vamos a hacer hartos ejercicios, vamos a cacharrear con esto. Entonces esta es como una primera presentación. La idea es que miren que la idea mía es motivarlos acá al curso que vamos a hacer pues unos montajes lo más práctico posible, lo que les digo, ir de la mano lo práctico con lo teórico. Acá, por ejemplo, vamos a medir la corriente, que era lo que nos estaba pidiendo. Bueno, primero acá le tenemos que cambiar los valores a la resistencia. Entonces la resistencia habíamos dicho que era de 100 ohms.
Entonces cuidado porque hay que tener precaución acá con el tema de los valores, porque acá siempre me los va a dar en kiloohmios, entonces toca cambiarlo a ohmios. Entonces ponemos 200 y acá esta la ponemos en 300 ohmios. Listo, entonces como ustedes pueden ver, hasta el color de las resistencias cambia, vean. Esta banda de colores, esto lo vamos a revisar más adelante, no se preocupen. Yo sé que muchos ya lo conocen, otros no, entonces vamos a hacer esa explicación ahí con calma. Entonces, para medir la corriente, entonces acá me presenta el multímetro, vean. Acá tenemos un multímetro. Entonces este multímetro tiene la función de medir corriente, que es el amperímetro. Acá me dice, vea, multímetro, amperaje, función, amperaje, voltaje y resistencia. Como estos software son, la mayoría son de Estados Unidos, de origen estadounidense, ellos hacen una traducción, como lo que yo les decía del voltaje. Esta palabra voltaje, tratar de no utilizarla tanto porque es una mala traducción, lo mismo que amperaje. Amperaje, nosotros como eléctricos empíricos, como eléctricos que nos dedicamos mucho a la práctica, siempre la utilizamos mucho. Es mejor evitarla. Amperaje, cuando hablemos de corriente, vamos a hablar más de amperios que de amperaje. Entonces digo, voy a medir cuánta corriente pasa por esta nevera, por ejemplo. Entonces llega el técnico y dice, voy a medir el amperaje de la nevera. No, voy a medir la corriente a ver si tiene los amperios correctos. Ir puliendo ese lenguaje. Sin embargo, pues hay que conocerlo porque es un lenguaje pues muy común. Tratar de evitarlo. Listo, entonces como veíamos, la medición de la corriente es en serie. Como les decía, el cable me simula acá como si estuviera aislado. Entonces yo no puedo ir a poner este multímetro que está en función de medir corriente, no me deja ponerlo, ni siquiera así, y tampoco si yo saco acá una conexión, vean, no me deja, ¿sí ve? Entonces esto ya se pone más interesante, porque ya me obliga a ¿qué? A hacerlo como si lo estuviera haciendo en la vida real. ¿Cómo voy a medir yo la corriente? Entonces habíamos dicho que la corriente se puede medir en cualquier punto del circuito. Yo puedo abrirlo acá, abrirlo acá, abrirlo acá o abrirlo acá. ¿Cuál es la idea? Abrir el circuito. Entonces tengo que abrirlo, voy a quitar este de acá que es la parte más cómoda. Introduzco el multímetro como si fuera un elemento más del circuito. Entonces acá, por ejemplo, me da la opción de rotarlo. Y lo voy a conectar así, a ver qué me da. Está mal conectado así como lo voy a hacer, pero vamos a mirar. Sigo acá, ahí hice la conexión. Sigo acá y cierro mi circuito acá. Entonces, bueno, acá esto, tratar de siempre dejarlo vertical y horizontal. Listo, entonces, ¿qué hicimos acá? Vea, introdujimos el multímetro como si hiciera parte del circuito. Este multímetro en la vida real, pues él tiene una resistencia interna, una impedancia interna que va a afectar la medición. Entonces eso es lo lindo de este software, que tiene en cuenta todas esas cosas, la resistencia interna del multímetro. Entonces vamos a mirar cuánto es la corriente, a ver cuánto nos da. En el anterior nos habíamos dicho que era de 20 miliamperios, ¿cierto? Acá nos está dando 19.6 y negativo, ¿cierto? ¿Por qué negativo? Porque yo conecté la parte negativa. Acá me dice, vea. Volvemos a lo mismo, la corriente viene hacia acá, viene por acá y se encontró el negativo, entonces ese negativo es este de acá. Entonces por eso les dije que lo había conectado mal, pero pues lo hicimos a propósito para mirar el comportamiento del multímetro. Entonces, como ustedes pueden ver, este software, para las personas que hasta ahora se están introduciendo en la parte de la electricidad o para aquellos que quieren reforzar,
El tema de las medidas pues es muy importante porque nosotros vamos a tener que ir a medir de pronto una falla en un contador, una falla en una caja de breaker, una falla de pronto en una máquina, en un equipo. Entonces tenemos que saber cómo se utiliza este multímetro. Más adelante en unas sesiones posteriores miraremos con detalle qué tipos de multímetros hay y vamos ahí con calma, pero pues lo importante es ir motivados y con las ganas de hacer las cosas. Entonces acá él ya me dice que tenemos una corriente, perdón, de 19.6 miliamperios. Ya no me da la misma exacta que la teórica de los 20, porque él tiene en cuenta que esta pila no es perfecta, que estas resistencias no son perfectas, que esta otra pila no es perfecta y que el multímetro no es perfecto. Entonces siempre estos errores son permisivos, desde que no pasen de un 10% hacia arriba y hacia abajo. Vamos a conectar esto de manera correcta. ¿Cuál sería la manera correcta? Quiero que ustedes me digan cómo sería ahí, girando esto. Quedaría así, ¿cierto? Para que quede la parte positiva arriba. Sí, señor. A mí me Listo. parece que así es. Ujú. Acá, por ejemplo, estos cables los podemos cambiar de color. Podemos poner, por ejemplo, el rojo. Ustedes saben que en la electricidad el color de los cables pues es importante. Lo revisaremos más adelante cuando veamos la parte de seguridad, la parte de la nomenclatura del calibre y el, sí, de la nomenclatura de los cables, mejor dicho, tanto en calibre como en color. Entonces el negro siempre lo utilizamos para el negativo. Listo. Entonces ahí ya quedó. Acá está en función de tensión, entonces le va a cambiar a corriente y me da ahora sí los 19.6 miliamperios positivos. Entonces lo que les decía, en este software no podemos, por ejemplo, acá medir. Es muy fácil, ¿sí ve? Porque simplemente poner multímetro y ya, porque esto no tiene aislamiento. Mientras que en este que me tocó hacer, obligatoriamente abrir el circuito. Acá, por ejemplo, para medir la tensión, esto no estaba así. Vamos a dejarlo como estaba. Listo. Acá para medir la tensión no tengo un instrumento, porque acá si meto es el multímetro, él me va a medir la tensión, pero por ejemplo acá la de la pila, y si lo pongo en otro lado no me va a dar una referencia. Mientras que acá en este sí puedo medir, por ejemplo, la caída de tensión en cada una de las resistencias. Por ejemplo, vamos a medir la tensión acá en esta resistencia. Entonces simplemente pongo acá me va a dar negativo. Entonces voy a cruzar los cables. Pues la idea es que no hagamos eso en la vida real, que queden los cables cruzados, pero acá pues por simplicidad esto iría así, para que me dé positivo de una vez. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 3 multímetros y vamos a medir esas tensiones. Lo vamos a conectar acá rápidamente. Este acá es negativo y este acá el positivo. Entonces negativo y positivo. Vamos a iniciar la simulación y él pues ya me mide la tensión. Entonces acá vamos a redondear estos valores. Vamos a decir que esto es 2, esto es 4 y esto es 6. Entonces sería 6 y 4, 10 y 2, 12, que son los 12 voltios de la pila. Como les decía, pues acá el software es tan chévere que él nos mira ya los defectos de todos los componentes. Entonces sí ven que para medir tensión es más fácil que para medir corriente porque no tengo que abrir el circuito. Entonces vamos a ir mirando eso poco a poco a lo largo del curso. Yo sé que acá hay personas que ya tienen esto claro. Entonces, para que refuercen, los que no lo tienen claro, pues la idea es cacharrearle y cacharrearle, hacer muchos ejercicios. Lo que les digo, el software es muy intuitivo, es muy fácil de manejar, está en español, entonces es gratuito, entonces no hay excusa para no trabajar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda de lo que acabamos de hacer, de esa medición que acabamos de hacer ahí? Creo que no. Bueno, entonces acá esto
em, la siguiente sesión vamos a entrar en detalle con este tema del Tinkercad. Todavía pues no los voy a saturar porque no todos han entregado la tarea. Entonces hay trabajo por hacer. Los que ya entregaron la tarea y quieren pues aprovechar, sacar el máximo jugo de este curso, vayan cacharreándole a esto. El nombre del software es Tinkercad. Simplemente usted pone ahí en el buscador de Google Tinkercad y ahí ya le bota todas las opciones para que ustedes puedan acceder y crear la cuenta. Como les digo, como queremos ir todos a la par, entonces la próxima sesión yo les explico. Pero los que quieran ir avanzando, pues están en la completa libertad de hacerlo. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda, que le cacharre, entonces me escribe ahí por el grupo, pues, que esa es la idea del grupo de WhatsApp. Yo ir respondiéndoles las dudas que vayan surgiendo. Sí, Juan, Buenas noches, profesor. buenas noches. Mi duda es, para el tema de ir revisando el Tinkercad, para registrarse es nada más con el Gmail. Sí, señor. Sí, Listo. ahí le dan paso a paso con el, con el correo que ustedes tengan. Tratar de utilizar un correo personal. Ahí le va a dar un paso a paso y le va a preguntar si usted está de pronto en alguna institución educativa, usted le va a decir que no. Entonces lo va a hacer como una persona natural, como una persona que no está matriculada en ningún curso ni nada, solo como una persona X. Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo les pareció el software? Fácil, difícil, ya lo conocían, ya lo habían trabajado. Profe, pues la verdad yo no lo había trabajado, pero me parece más fácil que el primero, pues porque acá ya aparece como si fuera ya en la vida cotidiana. Sí, señor, Lo es que más visual. sí, señor. Sí, tienes razón. Bueno, en el tema de facilidad, es más fácil el multisim. Porque si ve, acá simplemente metemos el amperímetro y vea cuánto nos demoramos metiéndolo. 30 segundos, 5 segundos. Mientras que acá nos tocó venir a abrir el circuito y introducir los multímetros. Listo. Adrián, ¿tiene alguna inquietud? Profe, no, o sea, el otro es más simple, pero, o sea, a veces las cosas tan simples le hace cometer unos errores y el otro sí o sí le corrige a uno de esos errores. Sí, señor. Sí, esa es la idea. Nosotros como estamos en etapa de aprendizaje, vamos a utilizar, nos va a servir mucho más este. Lo que les decía, esto ya es para una persona que ya tiene pues los conceptos claros, ya no tiene ninguna duda de lo que está haciendo para sacar una respuesta rápida. Mientras que este nos va a servir para nosotros que estamos en etapa de aprendizaje. Listo, entonces voy a llamar a Lisa para dejarlos descansar. Gracias por la asistencia. Creo que esta sesión fue bastante nutritiva. La idea es que ustedes complementen lo que hablamos acá, que lo vayan cacharreando y me vayan haciendo preguntas ahí por el WhatsApp para ir avanzando pues y aprovecharlo al máximo posible el curso. Sí, Wilmar. Profe, buenas noches. Buenas ¿Esta clase noches. también la sube usted a YouTube? Sí, señor, todas las clases yo las estoy grabando para subirlas porque de pronto en el momento uno entiende, pero ya cuando va a hacer el ejercicio ya surgen dudas, entonces usted puede ir rápido al YouTube. La idea del YouTube no es que usted revise toda la clase, sino que usted busque más o menos en el tiempo que hablamos y pues lo haga rápido, de una manera rápida. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, voy a detener acá la presentación y vamos a llamar lista rápida.
Álvaro Cortés. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, gracias. Camilo Javier Castellanos. Les recuerdo pues que la asistencia es... ¿Sí? ¿Sí está Javier? Carlos Javier. Camilo Javier. Listo, gracias. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, profesor. Sí, señor. Listo, gracias. Carlos Mario Gómez. Daniel Isidro Porras. Carlos Mario Gómez, profe. Listo, gracias. Daniel Isidro Porras. Dani Mauricio. Presente, profe. Listo, gracias. David Santiago. Eddie Santiago. Edgar Steed. Buenas noches, sí, señor. Listo, gracias, Edgar. Edgar Leonardo. Presente, profesor. Listo, gracias. Esteban de Jesús. Listo, los que voy llamando ya pueden irse a descansar. Gracias por la asistencia. Esteban de Jesús. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Listo, Fabio, gracias. Freddy Giovanni. Presente, profe. Gracias. Harold William. Presente, profe. Listo, gracias. Iván Armando. Jefferson Steven. Jesús Jair. Profe, él se retiró de la empresa. No creo que va a hacer el curso. Jesús Jair retirado, ¿sí? Sí, señor. Listo, gracias. Jorge Eliezer Telles. Presente, profe. Listo, gracias, Jorge. José Camilo. José Miguel. Presente, profe. Listo, gracias, José Miguel. Juan Esteban Chacón. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor. Listo, gracias. Kevin Arnulfo. Keiner de Jesús. Luis Adrián Herrera. Luis Alirio. Presente, profe. Muchas gracias. Listo, Luis Adrián. Luis Alirio. Presente, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, buenas noches. Con gusto. Luis Arsenio. Luis Daniel. Buenas noches, profe. Presente. Listo, gracias, Luis Daniel. Luis Eduardo. Sí, buenas Guzmán. noches. Presente, profe. Listo, gracias. Manuel María. Presente. Listo, Manuel, gracias. Mauricio Contreras. Presente, profe. Buenas noches. Listo, gracias. Mauricio Méndez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Milton Leinit. Nicolás Marulanda. Ay, no. Buenas noches. Nicolás, ¿sí está por ahí? Aquí estoy, profe. Listo, Nicolás, gracias. Omar Alejandro. Yo me salí. Presente, profe. Buenas noches. Listo, gracias. Omar Yesid. Presente, profe. Gracias. Oscar Fernando Mora. Presente, profesor. Listo, gracias. Oscar Javier Gómez. Buenas noches, profesor. Presente. Muchas Buenas gracias. noches. Listo, gracias. Feliz noche. Oscar Manuel Beltrán. Presente, profe. Listo, gracias. Osvaldo Alexis. Presente, profe. Muchas gracias y feliz noche. Listo, igualmente. Gracias a ustedes por la asistencia. Rafael Alexander Zipa. Presente, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Raúl Julio. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a ustedes. Richard Emir. Wilmar Hernán.
Entiendo. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Y por qué no? José David Ramírez. Profe, Listo, buenas entonces noches. nos vemos el... José Sisa, José David. Sí, señor. Listo. Listo, José. Listo, profe. Gracias. Listo, nos vemos el jueves entonces. Bueno, señor, gracias. Listo.